En Sinaloa continúa la violencia. Se registró un fuerte enfrentamiento en la sindicatura de Costa Rica. 3 personas fueron asesinadas y una quedó herida. Además, 2 cuerpos fueron abandonados en una plaza pública. Las víctimas presentaban señas de tortura. De acuerdo con las autoridades, los cuerpos fueron retirados por los mismos criminales antes de que las autoridades llegaran al lugar. En Culiacán se reportaron bloqueos, uno en el sector Los Ángeles, otro cerca de un supermercado y el tercero fue en el acceso a Zona Dorada. Hay un vergal de guacho, güey. Sí. Hay un chingo de guacho aquí en la carretera, como que hay gente tirada aquí en la agrícola. Manuel Aceves, nos tienes más detalles. Buenas noches, Manuel. ¿Cuál es la situación que se vive y que se ha vivido en todo este tiempo allá en Sinaloa? Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Buenas noches para la audiencia. Efectivamente, Sinaloa cerró el año 2024 con un total de 994 homicidios y estos se recrudecieron a partir del mes de septiembre, cuando comenzó esta pugna entre grupos delictivos del cártel de Sinaloa. Desde septiembre a la fecha, solamente en ese periodo hasta diciembre, se cometieron 656 homicidios, un aumento importante. Y es que en septiembre se cometieron 142 homicidios, en octubre 182, en noviembre 175. En diciembre comenzamos a percibir una ligera disminución ya con los trabajos efectuados por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana operando directamente en Sinaloa, con un total de 157. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos y de las estrategias y de que sí hay una disminución, una pequeña disminución, la violencia no ha podido ser frenada, ya que el 1 de enero, como recordaremos, comenzó con hechos de impacto, hechos violentos. Reportábamos 3 cuerpos desmembrados prácticamente encontrados sobre una carretera. Estamos hablando de un total de 5 homicidios el 1 de enero. El 2 de enero estamos hablando de 6 homicidios. 3 de enero, 8 homicidios. Y el 4 de enero, 6 homicidios. El 5 de enero hubo una ligera disminución, 3 homicidios reportados. No se están contabilizando estos cuerpos que presuntamente habrían sido abandonados en una plaza de la sindicatura de Costa Rica y que posteriormente fueron llevados por grupos delincuenciales durante la madrugada, que estos ya entrarían dentro del 6 de enero. Sin embargo, hasta el momento no los estamos contabilizando precisamente por ser de este día. Y pues se han presentado situaciones de impacto, como esta situación de esta balacera que se registró en la sindicatura de Costa Rica. Fueron arrojados ponchallantas, una persecución, un presunto pistolero resultó herido a raíz de esto con el vehículo prensado, y en el interior de esta unidad ahí estaban 3 hombres muertos que participarían en esta agresión al personal militar. Es parte de las situaciones que se han presentado en Sinaloa, que si bien hay estrategias y hay un trabajo por parte de las autoridades militares, tanto el personal como de la Guardia Nacional y como la Secretaría de Marina, también se siguen presentando estas situaciones de violencia que no han podido ser contenidas y que lamentablemente han tenido repercusiones muy negativas en cuanto a la economía, una situación bastante preocupante con el cierre de negocios, cierre de establecimientos, de restaurantes, incluso algunos que han bajado las cortinas y pues ya para no volver prácticamente. Es una situación muy triste en ese sentido. Sí, triste, complicada. Empresarios se han unido para pensar qué pueden hacer al respecto. En fin, vamos a estar muy pendientes. Y sobre estos últimos hechos de violencia, los más recientes, Manuel, ¿en dónde está exactamente la sindicatura de Costa Rica para ubicarnos en este mapa del estado? La sindicatura de Costa Rica se encuentra al sur de Culiacán, es una comunidad rural que está a camino prácticamente al nuevo municipio de El Dorado.
es una zona donde lamentablemente se han presentado muchos hechos de violencia, se han presentado balaceras en los últimos meses en esta carretera Culiacán-El Dorado, que también es parte, le llaman también el camino de Culiacán a Costa Rica. Se han presentado situaciones de violencia. De camino está, por mencionar un ejemplo, la Escuela de Agronomía, la cual en fechas recientes resultó afectada colateralmente por las balaceras, con cristales rotos, con fachadas dañadas, y pues toda esa zona se ha encontrado dentro del fuego cruzado, por así decirlo, y ha sido bastante afectada. Sus trabajadores, sus personas que trabajan incluso en la ciudad, han tenido que quedarse en esa sindicatura, en esa comunidad rural, no han podido en algunos casos llegar a la ciudad, no han podido llegar a sus labores a raíz precisamente del temor que generan este tipo de enfrentamientos. Elisa. Sí, Manuel, pues muchas gracias por la información, el contexto, todos los datos que vamos compartiendo con nuestra audiencia. Sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que el fentanilo sí se produce en el país, pero que debatir sobre ello no lleva a ambos países a donde se tiene que llegar. Se pronunció por trabajar juntos en el tema. Esto lo dijo durante su última conferencia como embajador. Sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá. Pero eso es un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos y eso lo hemos hecho, sea en lo de la seguridad, en los esfuerzos que hemos hecho para desmantelar al cartel del Pacífico de Sinaloa. Eso lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, para mí, el fentanilo es problema mundial. Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de El Chapo Guzmán, comparecerán de forma conjunta el día de mañana ante una corte federal en Chicago, Estados Unidos. Ambos mantienen negociaciones con los fiscales estadounidenses para alcanzar un posible acuerdo que les permita evitar un juicio por múltiples cargos por narcotráfico. El objetivo de la audiencia será precisamente conocer si las partes han acordado los términos de la posible declaración de culpabilidad o si por el contrario se decide proceder hacia un juicio. Arturo Ángel, muy buenas noches, querido Arturo Ángel. Pues estamos ya entrando a este inicio de muchas audiencias importantes en donde posiblemente nos llevarán a juicios. Arturo Ángel. Sí, así es, Elisa, ¿cómo estás? Buenas noches, antes que nada, pues sí. un buen deseo de año 2025 para ti, para tu auditorio, para todo el equipo. Sí, enero es un mes importante, tenemos varias audiencias en puerta. Mañana mismo, Elisa, a las 11 de la mañana, hora de Chicago, que es la misma hora del centro de México en esta parte del año, pues veremos comparecer a Ovidio y a Joaquín Guzmán López, ¿no? Por primera vez, ambos de manera conjunta. Lo habían hecho por separado, Ovidio cuando fue extraditado en el 2023, Elisa, y Joaquín Guzmán López apenas a finales del año pasado, luego de que sorpresivamente aterrizar en una aeronave en Texas junto con Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Y todo lo que eso ha generado en Estados Unidos y en México, en Sinaloa, ya lo referían hace unos momentos. Van a comparecer mañana en una audiencia pues, del seguimiento del proceso penal abierto en esta corte de Chicago en contra de ellos dos. Elisa, enfrentan 9 cargos por tráfico de todo tipo de drogas, ¿no? Acusaciones pues muy importantes en su contra que podían derivar en un juicio y en una sentencia hasta de pena pues de por vida. Sin embargo, Elisa, desde octubre pasado, el abogado de los dos, el señor Jeffrey Littman, señaló en la corte, en una audiencia en la que solo estaba presente Ovidio, que había negociaciones con los fiscales de Estados Unidos para una posible negociación, un posible acuerdo y declaración de culpabilidad de Ovidio y de su hermano Joaquín Guzmán López, y que a la postre pues se pudiera evitar el juicio y en todo caso ellos recibir una pena mínima. Ya sabemos que este tipo de acuerdos, Elisa, siempre conllevan pues la posibilidad de que ambos procesados aporten información a los fiscales de Estados Unidos
y se vuelvan testigos colaboradores ante otros procesos de mayor envergadura. Ese proceso de mayor envergadura en este momento pues es el que está abierto aquí en Nueva York en contra de Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Y pues eso es lo que se sabe, Elisa, ¿no? El propio abogado comentó en octubre pasado que habían pedido a la jueza Sharon Coleman, que es la que lleva este proceso, más tiempo para ver si se podía finiquitar este acuerdo, y entonces se fijó la fecha del 7 de enero, ¿no? A las 11 de la mañana, justamente el día de mañana, para que se comparezca de nuevo ante la Corte del Distrito Norte del Estado de Illinois, ubicada ahí en Chicago, y se revise cómo va esta negociación, si ya hay un acuerdo de culpabilidad o si se sigue trabajando en ello, Elise. Bueno, va a ser un día importante en la actualización de estos procesos que sin duda son de interés para Estados Unidos, pero también de gran interés en México, ¿no? Sí, totalmente, porque pues están ligadas todas estas historias, desde la detención de El Chapo, por supuesto, el juicio en contra de Genaro García Luna, ahora pues estas historias de la detención de los hijos del Chapo y los acuerdos que están teniendo con las autoridades estadounidenses. Por lo mismo, podríamos esperar mañana que se declaren culpable, y en ese sentido que no existe el juicio. Lo hemos repetido aquí para las personas que nos ven y nos escuchan. En Estados Unidos, si se declaran culpables, entonces ya no hay juicio y toda la información pues se la dan a las autoridades estadounidenses. La ciudadanía y las personas no nos enteramos de lo que tengan que decir. Por el contrario, si ellos indican no somos inocentes, entonces se va a un juicio, como sucedió con El Chapo, como sucedió con Genaro García Luna, que hasta el último momento se señalaron inocentes. Entonces se fue a un juicio y ahí sí públicamente nos enteramos de muchas cosas. Finalmente, bueno, ya están sentenciados, son culpables en los juicios anteriores. Vamos a ver ahora, ¿podrían declararse mañana mismo culpables? Es una posibilidad, Elisa. Vamos a ver, porque también la Fiscalía de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, tiene que estar de acuerdo. Tienen ellos que ofrecer información que del lado de Estados Unidos sea valiosa, pues para concederles este beneficio. Vamos a ver si el día de mañana ya se confirma, tras estos 3 meses de octubre para acá, ¿no?, que se consumó el acuerdo, o si en todo caso la negociación no fructificó. Están todos los escenarios abiertos, que se declaren culpables, que el día de mañana se diga que continúen las negociaciones, o que no va a haber finalmente algún acuerdo y se irán a un juicio. Insisto, veremos qué sucede, y en todo caso de haber una negociación, pues no olvidemos que está el proceso en contra de Ismael El Mayo Zambada, que el 15 de enero, Elisa, es decir, la siguiente semana, tiene su audiencia de seguimiento del proceso, es aquí en Brooklyn, en Nueva York. Ajá. Y bueno, en una de esas, alguno de los hijos del Chapo Guzmán, de realmente haber algún acuerdo, podría convertirse en testigo en contra de Ismael El Mayo Zambada. Pero bueno, es uno de tantos escenarios abiertos. Por lo pronto mañana vamos a ver qué pasa con los hijos del Chapo Guzmán, que insisto, por primera vez los dos van a comparecer de manera conjunta en una corte en Chicago. Arturo, ¿y ha habido alguna declaración de las autoridades estadounidenses en el sentido de que existió algún acuerdo con Joaquín Guzmán López para que se detuviera a Ismael El Mayo Zambada? ¿Han dicho públicamente las autoridades norteamericanas que existió alguna coordinación? No, hasta el momento eso sigue siendo totalmente hermético. Digo, sabemos lo que dijo El Mayo en su carta, sabemos lo que se ha especulado, y sabemos lo que los fiscales confirmaron en octubre en Chicago, Elisa, en la audiencia de Ovidio, que sí, que hay una negociación con ellos en marcha, pero que todavía no está culminada y no están los acuerdos. Es decir, hasta el momento, de que hay negociación de los hijos del Chapo la hay, pero no sabemos exactamente ni en qué circunstancias y en qué términos. Seguramente nos iremos enterando en los siguientes días, ¿no? Muy bien, estaremos pendientes, querido Arturo Ángel. Muchísimas gracias, sigamos en contacto. Perfecto, un saludo a todos, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Y en Sonora, autoridades estatales investigan amenazas a 3 músicos de narcocorridos y corridos tumbados, a quienes les emitieron medidas cautelares para su protección. El fiscal Gustavo Rómulo Salas detalló que las amenazas fueron a través de narcomantas colgadas cerca de una preparatoria. Los 3 músicos que fueron amenazados son Natanael Cano, Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas. Y se han dictado las medidas de protección que en derecho proceda para estas personas, y evidentemente, bueno, estaremos pendientes
de que se cumplan las mismas con el apoyo de las diferentes instituciones de seguridad pública para evitar una agresión en contra de estas personas. Luego de cerca de 15 años hay sentencia en contra de algunos responsables de la masacre de San Fernando. Un juez federal dictó 82 años de prisión contra 3 integrantes del cártel de los Zetas, entre ellos Martín Estrada de la Mora, el Kilo, jefe regional de esta organización criminal. Los sentenciados fueron encontrados culpables del secuestro de migrantes que después fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010. La Fiscalía los acusó de delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de personas menores de 18 años. Y el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que hasta ahora no ha podido establecer comunicación con la presidenta municipal de Cualcomán, Anabel Ávila, quien fue acusada de mantener nexos con el cártel Jalisco, luego de que en un evento público agradeció al Mencho, al líder de esta organización, y a sus hijos, esto por la donación de juguetes. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la alcaldesa está bajo investigación. Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Entonces tiene que haber una investigación de la Fiscalía y en todo caso si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación que se haga. Evidentemente condenamos estas lonas. Y en Michoacán fueron encontrados los cuerpos de 3 presuntos integrantes del cártel Jalisco. Las víctimas fueron localizadas afuera del Hotel San Francisco en Apatzingán. Los cuerpos estaban maniatados y con varios impactos de bala. En Tierra Caliente, el cártel Jalisco mantiene una guerra contra los caballeros templarios por el control de la plaza. En Guanajuato, elementos de seguridad asesinaron a 8 hombres armados en un enfrentamiento en la comunidad de Buenavista de la Libertad, en Yuriria. 3 policías estatales resultaron heridos. Presuntamente los criminales estarían involucrados en el ataque a policías en Uriangato el pasado 16 de diciembre, donde 4 elementos murieron y 5 más resultaron lesionados. La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso con la protección y seguridad de los pobladores. Y luego del operativo, criminales incendiaron un camión de pasajeros y tiraron ponchallantas en la carretera Salvatierra-Yuriria. De acuerdo con testigos, hombres a bordo de camionetas le cerraron el paso al autobús y bajaron a los pasajeros. Cruzaron la unidad por ambos carriles de la carretera y le prendieron fuego. Además, tiraron ponchallantas desde la comunidad de San Pedro de los Naranjos. No se reportan personas lesionadas. Y en Tabasco continúa la violencia. Hubo otra masacre el fin de semana. En Villahermosa fueron asesinadas 5 personas y 6 más resultaron heridas durante un ataque al bar La Casita Azul, ubicado en la colonia Tamulté de las Barrancas. Entre los heridos hay un menor de 17 años y 3 mujeres. Las víctimas no han sido identificadas. ¿Cómo verga te ayudo, verga? A la verga. Gordo, ¿dónde te dieron?
sobre este ataque en Tabasco, Omar García Harfuch informó que las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal se encuentran en coordinación con autoridades de seguridad y Procuración de Justicia del Estado para esclarecer los hechos. Y también sobre esta masacre, el gobernador Javier May indicó que el bar era un establecimiento clandestino y no contaba con permisos. Bueno, este evento fue en un lugar clandestino, ¿no? Es por eso el secretario hacía mención. Es una casa que funcionaba como un bar, tenían licencias de venta de alcohol, de espectáculos. Entonces era un lugar clandestino. Tenemos identificados qué grupo fue el delictivo que metió este evento. En otros igual municipios, pero son los dos grupos antagónicos que se enfrentan, que están en el estado, que se están enfrentando. Pues sí, grupos antagónicos, y masacraron a menores de edad, mujeres, en fin. En Guerrero asesinaron a 4 personas en los municipios de Juchitán, Costa Chica y Acapulco. En la colonia Emiliano Zapata encontraron los cuerpos de 2 personas embolsadas. Ambos presentaban signos de tortura y un torniquete en el cuello. Y cerca del arroyo de Los Novios, 2 personas fueron ejecutadas. Ninguna de las víctimas ha sido identificada. Y la Secretaría de Seguridad de Zacatecas confirmó que 6 personas fueron asesinadas en los municipios de Villanueva y Guadalupe. 2 cuerpos fueron localizados envueltos en cobijas. Ambos presentaban signos de tortura. En otro punto de Villanueva fueron localizados otros 2 cuerpos. En la comunidad La Quemada fueron localizados restos cercenados. Y en Guadalupe también fueron localizados restos humanos en un camino de terracería. Una pausa y volvemos con más información. Hoy inició el último periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún con su actual estructura, antes de la elección que habrá del Poder Judicial Federal. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy inaugurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso. La Suprema Corte inició su último periodo de sesiones. Ante el avance de la reforma judicial para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular en junio, la primera sesión del año estuvo marcada por reflexiones. Dentro de unos meses, mi nombre dejará de ser antecedido por el título de ministro y será solo, como siempre lo he sido, Juan Luis González. González Alcántara fue el único en hablar. Ante 8 de sus 10 compañeros, porque no estuvieron presentes Margarita Ríos Farjat ni Jorge Mario Pardo Rebolledo, criticó el orden constitucional actual. Nuestra Constitución fue capaz de preservar nuestra vida institucional y nuestra soberanía durante la Segunda Guerra Mundial y las décadas de conflicto internacional que le siguieron. Sobrevivió décadas de gobierno autoritario, en donde los frenos y contrapesos que establecía en el papel se desvanecían en la vida real. Aguantó insurrecciones, aguantó conspiraciones y hasta una guerra civil en los años 20. Y sin mencionarlo por su nombre, hizo un velado reproche al expresidente López Obrador. Pero esa voluntad parece haber flaqueado. Destruir el legado de más de un siglo es tan fácil que resulta sorprendente que no hubiera ocurrido antes. Ante la incapacidad de abordarla de frente, de jugarla con las reglas establecidas, tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura. Y en este punto no hay marcha atrás. En septiembre, una nueva conformación de ministros llegará a la Suprema Corte, marcando el inicio de una etapa incierta para el máximo tribunal del país. Para Milenio Noticias, Rubén Mozo. Y juzgadores federales integrantes del colectivo Artículo 41 exhibieron al Comité de Evaluación del Poder Legislativo por incluir como elegible a una persona que no entregó ni un documento
y que no quiere concursar en la elección del Poder Judicial por voto popular. Se trata del caso de Jorge Manuel Rodríguez Campero, quien labora en un tribunal colegiado de la Ciudad de México y que hoy está en la lista de este comité aspirando para magistrado de circuito. A finales del año pasado me registré en el portal del Poder Legislativo para checar, para revisar con otros compañeros de la base trabajadora los requisitos que se iban a pedir en estas convocatorias. Lo hice sin ninguna otra intención de participar. De hecho, no subí ningún documento, cartas de recomendación, ensayo, absolutamente nada. Lo olvidé por completo hasta que pasados unos días me empezaron a llegar requerimientos vía correo electrónico donde decía que completara el formulario. Si no, en el plazo de 2 días sería básicamente descalificado del proceso. En diciembre veo el caso por la mayoría ya conocido en redes sociales de otro licenciado y dije, es mi caso, ¿no? Yo estoy igual, a ver si no me pasó lo mismo. Nunca tuve la preocupación de revisar al momento que salieron las listas y dije, a ver si no me pasó lo mismo que él, y efectivamente hasta el día de hoy estoy en una lista cuando no subí absolutamente ningún documento. Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, pidió suspender la implementación de la reforma judicial ante las irregularidades que se han presentado para llevar a cabo la elección. A través de un comunicado subrayó que la imparcialidad judicial está en riesgo al permitir que las candidaturas sean propuestas por los 3 poderes y pone en peligro el derecho de los ciudadanos a contar con juzgadores imparciales y capacitados. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe riesgo para realizar la elección judicial a pesar de las inquietudes por la reducción del presupuesto aprobado por el Consejo General del INE. Sheinbaum informó además que el 9 de enero se reunirá con los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Y la Aerolínea Mexicana de Aviación anunció la suspensión de 8 rutas desde y hacia destinos nacionales a partir de hoy. Mediante una publicación en su sitio web, la aerolínea lo informó sin dar mayores detalles. Simplemente pidió a los usuarios que adquirieron algún boleto tramitar un reembolso o cambio en su itinerario. Dentro de los destinos cancelados se encuentran Acapulco, Guerrero, Campeche, Guadalajara, Jalisco, Ixtapa también en Guerrero, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Puerto Vallarta, Jalisco, Uruapan, Michoacán y Villahermosa, Tabasco. Mientras tanto, la aerolínea continuará ofreciendo vuelos desde y hacia 10 de los 18 destinos que tenía originalmente. Y debido a la suspensión de estas 8 rutas por parte de Mexicana de Aviación, comenzó la confusión e incertidumbre entre los usuarios. Tras el anuncio de la aerolínea mexicana de suspender vuelos a Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa, la confusión e incertidumbre se hicieron presentes. Uno de los afectados por las cancelaciones fue el señor Pedro, que viajó de Nuevo Laredo a la Ciudad de México para pasar las fiestas decembrinas con su familia, sin imaginarse que para regresar pasaría un verdadero viacrucis. Lo compré en octubre y... bueno, pues viajé sin problema de venida, pero ahora resulta que ya no hay vuelos. Al concluir las fiestas intentó regresar a su natal Nuevo Laredo, sin embargo, fue notificado vía correo electrónico de la suspensión de su viaje. Ahorita yo tengo que desembolsar un dinero que no tendría yo por qué hacerlo. ¿Te regresaron parte de tu dinero? Nada más me dijeron que me iban a regresar una parte, me dijeron, le vamos a regresar el importe de su viaje más una compensación. La urgencia de regresar a su trabajo y al no recibir una respuesta clara por parte de la aerolínea, tuvo que comprar otro vuelo en otra aerolínea, pero a un costo más elevado. Bueno, ¿y cuándo? No, es que lleva un proceso. ¿Y mientras qué hago yo? Bueno, ahora te cuento. ¿Qué fue para mí lo primordial es conseguir un vuelo de regreso. Sin embargo, este día recibió una llamada donde le informaron que su vuelo se reactivaba. Ahorita me hablan y ya gasté, porque ahorita para irme, gasté lo que casi me costó mi vuelo redondo. Yo el vuelo lo compré casi 5,000 pesos por si mi vuelo redondo. Ahorita la pura ida me está saliendo en 4,000. Y es que la poca o nula información de la aerolínea
ha provocado confusión. Este día la bitácora de vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no presentó modificación alguna. Todos los vuelos, incluyendo los de Mexicana, operaban con normalidad, a pesar de que 2 de sus destinos estaban dentro de los anunciados por la suspensión. En punto de las 13:50, hora del vuelo de salida a Ixtapa, se canceló. A las 17 horas de este lunes, el segundo vuelo a Uruapan también se canceló, aunque no se presentaron filas de abordaje, ya que quienes habían comprado boletos fueron notificados vía electrónica. Sin embargo, la venta de boletos no ha sido suspendida en su totalidad. Nos dimos a la tarea de comprar un boleto a Guadalajara y la compra se realizó con éxito, a pesar de que es una de las ciudades donde se anunció el cese de actividades. También nos dimos a la tarea de ingresar al código QR que la aerolínea habilitó, así como a su línea, para el reembolso, y en la misma se anuncian la compensación del 25% sobre el monto pagado, pero no especifican la fecha en que será depositado. Me cambio para México porque dije, bueno, vamos a probar. Se me empezó a hacer bien. Dije, no, pues bien, ¿no? Más rápido, más todo. Y resulta ser, bien dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Telediario, Fernando Cruz, Estado de México. Bueno, y sobre este tema, sobre esta empresa del bienestar, como le indican en el gobierno, la propia presidenta hoy respondió lo siguiente. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión, como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando, y no hay nada más que pues sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025. Bueno, y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, se despidió de su encargo y afirmó no arrepentirse de lo que hizo durante su labor. Con una conferencia de prensa y un breve convivio en la residencia que ocupó en Lomas Altas durante 3 años, se despidió de México el embajador de Estados Unidos. No me arrepiento de nada, me voy mejor sintiéndome que llevamos un trabajo fuerte y bueno, y eso es el tipo de trabajo que se debería llevar entre los 2 países de más consecuencia en el mundo. Espero que ese trabajo seguirá. Tras el discurso, el diplomático rifó 10 de sus sombreros, uno de sus objetos personales favoritos que lo acompañaron a recorrer todo México. Yo soy de rancho, campesino. Un día andaba yo en Oaxaca, hace unos años. Me pregunta un campesino con un sombrero como este. Me dice, me gusta su sombrero. Yo tengo mi sombrero. Y me dice, ¿por qué usa usted su sombrero? Le pregunto yo a él, dígame usted, señor, ¿por qué usa usted su sombrero? Me dice, es por mi identidad del pueblo de donde viene, de uno de los pueblos mayas. También yo, ese es el mismo sentido que tengo. El sombrero para mí es parte de mi vida, parte de mi familia, parte de mis bisabuelos, abuelos, papás, hermanos, hermanas. Desde niño con sombrero, con toda mi carrera política, siempre lo ha tenido. Salazar también presumió fotografías de su carrera, sobre todo con la administración Obama, en la que fue secretario del Interior y expuso sus condecoraciones y reconocimientos. Con él se llevó una bandera estadounidense que ondeó no solo en la embajada, sino en los 9 consulados que hay en México. Esta bandera representa el equipo de los embajadores de los Estados Unidos, todos ellos que trabajan por ustedes. Entonces esta me la voy a llevar a mi casa. Me la voy a llevar a mi rancho, a donde voy. Finalmente, el diplomático compartió con la prensa una rosca de reyes y off the record, dijo que su comida favorita es la de Oaxaca, los cortes de carne de Sonora y los tacos callejeros. Luego, con un "les dejo mi corazón", Salazar se despidió. Con imágenes de Erika Vázquez para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Una pausa
y volvemos. Familiares de Carla Patricia, la conductora de taxi por aplicación que fue asesinada el 29 de diciembre, protestaron en la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir que su feminicidio no quede impune. ¡Fue feminicidio! ¡No fue homicidio! ¡Fue feminicidio! Familiares y amigos de Carla Patricia, de 41 años, quien fue asesinada el pasado 29 de diciembre en la alcaldía Azcapotzalco, protestaron y realizaron pintas en las oficinas centrales de la Fiscalía de la Ciudad de México para que la muerte de la conductora de taxi por aplicación no quede impune. La manifestación, encabezada por Brisa, hija de Carla, afectó durante 4 horas la vialidad en Doctor Río de la Loza, Valderas, Niños Héroes y Chapultepec. La joven fue atendida por autoridades de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, quienes le brindaron orientación jurídica, psicológica y apoyo para gastos fúnebres, así como una mesa de diálogo. El cuerpo de Carla Patricia fue encontrado en la colonia Plenitud el día del homicidio, después de las 7 de la noche. Tenía un disparo en la cabeza y huellas de defensa. El viaje tardó como 2 horas y pues al parecer en la ruta que la aplicación de Life 360 nos permitió ver fue que la estaban paseando, estaba dando vueltas en esa alcaldía. El presunto responsable intentó huir en la camioneta, pero 2 calles adelante la unidad se apagó y escapó a pie. Tenía rasguños en la cara, golpes internos, como que ella trató de defenderse con las manos y también se ven como marcas, moretones en sus manos. A mi mamá la mataron porque le apuntaron con una pistola en la cabeza. Vi la cara de mi mamá, la vi tranquila, sin embargo yo sé que ella no se fue en paz, que ella se fue luchando por su vida y por nosotras. Este lunes, la Fiscalía de Feminicidios le informó a Brisa que la muerte de su madre será reclasificada a feminicidio. Por su parte, la empresa Uber destacó en su cuenta de X su solidaridad con la familia de Carla y su colaboración con la Fiscalía. Con imágenes de Eduardo González, Telediario Lisset González, Ciudad de México. Justin Trudeau anunció que renunciará como primer ministro de Canadá luego de casi una década en el poder y de ser líder del Partido Liberal. Esto se da en medio de una crisis política y la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.